Bien, entonces fíjate, vamos a leer nuestras notas nuevamente. Dice, en teoría, esto que tenemos por acá es una constante global. Global porque está en el global scope y constante porque ahorita vamos a verlo. Dice, en Python no existe como tal el término constante como si lo existe en la programación en general. Es decir, en la programación en general tenemos variables que varía su valor conforme se ejecuta la app, por eso su nombre variable, y constante, como las constantes que existen en matemáticas, es decir, algo que no cambia. Por ejemplo, valor de pi, 3.141516. Entonces, en Python no existe como tal término. Así que el nombre que le vamos a dar aquí a constante global, el nombre de constante, el término constante, es algo meramente semántico, simplemente para darle a entender al usuario nomás que se trata de una constante, de una global, pero no cualquier global, sino algo constante, que en teoría no se debería modificar. Entonces, por eso digo que es algo meramente semántico, porque en teoría no se debería modificar, pero en realidad Python no te evitará, no te va a impedir que no la reasignes. Fíjate cómo acá, pues según nosotros es constante, pero Python no nos evita que la modifiquemos. Fíjate cómo sigue valiendo 12. Entonces, en realidad Python no te va a ayudar a evitar la reasignación. Por eso se dice que es algo meramente semántico. Entonces, un programador que sepa varios términos aquí en Python, que debería, al momento de ver esta constante global va a decir, ¿sabes qué? Es global y tiene todas mayúsculas separadas por guión bajo. Entonces, no es cualquier global, es una constante, entonces no la debo de modificar. Y pues entonces por eso dice que es meramente semántico. Este ejemplo nomás te lo estoy dando para que veas que las variables globales sí son buenas cuando las tratas como constantes, al menos semánticamente. Por ejemplo, si nos creamos aquí una función, fíjate cómo aquí pues creamos una función que le puse un nombre así random, cantidad, y esa cantidad que nos pasen como parámetro la multiplicamos por nuestra global, por nuestra variable global, que no es cualquier variable, sino que es una constante, al menos semánticamente. Entonces aquí ponemos aquí return total y nosotros podemos hacer algo así como esto. No sé, una cantidad random, por ejemplo, no sé, esto, y ponemos un print. Pues fíjate cómo nos sale la cantidad que nosotros le pasamos como parámetro multiplicado por 6.97. Entonces, este ejemplo meramente es para que tú entiendas cómo definir constantes, al menos semánticamente. Pero más que eso, es entender que las variables globales no son tan tóxicas siempre y cuando nomás las uses para leerlas y nunca las modifiques. Es decir, aquí las estamos leyendo, pero por ningún motivo, si no hay necesidad, pues no hay que modificarlas. La regla general es que siempre las variables globales trates de evitarlas, siempre que se pueda. Hay veces que no se va a poder. Y si las usas, pues trata nomás de usarlas, es decir, solamente leerlas. Nunca piénsatela varias veces antes de modificar una variable global. Entonces aquí voy a leer ya los comentarios de este código que tengo por acá. Dice, una función, te estamos viendo una función que usa una constante global. ¿Está bien? Este código usa todas en mayúsculas para el nombre de la constante global, que es una buena práctica de nombrar a un Python
y en varios lenguajes de programación, obviamente. Casi siempre esta notación de separados con guión bajo y mayúsculas, casi siempre se usa esta notación cuando existen constantes en ese lenguaje. Esto claramente indica que la variable un precio es una constante. Esto es una buena práctica de programación aceptada entre la comunidad de desarrollo. Es decir, el programador que debería de saber que esto no se trata de cualquier variable. Entonces dice, Python no te previene de cambiar el valor de una constante global, y ya lo vimos. Sin embargo, dentro de una función, una constante global es por defecto read only, por defecto, lo cual a menudo es lo que tú quieres. Es decir, no solamente una variable global como esta es por defecto read only. Por ejemplo, si nosotros nos creamos otra variable, por ejemplo, esto, por defecto, cualquier variable global, por defecto es solamente de solo lectura. Fíjate, vamos a ponerlo. Variable global. Y ahí que lo tenemos. Entonces, esto lo vimos ya en su momento. Si tienes una variable global y nomás la quieres leer, no es necesario anteponerle la keyword global. Entonces, a eso se refiere. Las variables globales por defecto son de solo lectura, lo cual a menudo es lo más sano. Y luego dice, para cambiarla, tendrías que usar la keyword global, que ya lo vimos, para acceder a la constante y de ahí modificarla. En la mayoría de los casos, cambiar una constante global es una mala práctica. Y no solamente las constantes que vimos por acá, sino cualquier variable global. No importa que semánticamente no sea una constante. Cualquier variable global, constante o no constante, es una mala práctica modificarla, ya que rara vez tiene sentido que una función cambie el valor de una constante. Aparte de eso, si tú tienes una constante, pues obviamente tú debes de intuir que no la debes modificar, y si la modificas, atente a las consecuencias. Entonces, esto es lo que te quería enseñar aquí de las constantes globales, que no es más que un término semántico. En realidad siguen siendo variables globales, solo que con diferente nombrado. Entonces, te voy a presentar ahora el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita de variables globales, locales y todo esto que vimos últimamente. Dice, una variable definida dentro de una función es conocida como una variable local, como ya vimos, siempre y cuando esté definida. Y luego dice, una variable definida, vuelvo a marcar la palabra clave, definida. Una variable definida fuera de todas las funciones es una variable global. Una variable local puede ser solo accedida dentro de la función que la definió, que la creó. Por otro lado, las variables globales pueden ser usadas por todas las demás funciones directamente. Dentro de una función, por ejemplo, una variable global por defecto es de solo lectura. Para modificar su valor, necesitas preceder dicha variable global con la keyword global. Entonces, pues ahí vamos. Y luego dice, siguiente nota. Cuando una variable local tiene el mismo nombre como la variable global, la variable local le va a hacer sombra a la variable global, como ya vimos en los últimos videos. En una función que define la variable, todas las operaciones sobre la local variable, sobre la variable local, van a ser sobre la variable local. Es decir, aquí ya me confundí un poco, voy a volver a leerlo. Los cambios, es lo que vimos por acá. Los cambios de una sentencia, vamos a verlo por acá. Donde lo tengo. Bueno, en la nota que vimos, los cambios por defecto de una sentencia en una función, pues van a ser a las variables locales, como ya vimos. Si no hay shadowing, pues los cambios se van a hacer a la variable global. Eso pues también ya lo vimos, nomás que aquí por ahí puse mala nota. Pero ya lo vimos, no es algo que no te haya dicho. Y luego dice, ya no quiero corregir la nota,
Pero pues básicamente es lo que ya vimos. Y luego dice ya la penúltima nota. Dice, si no usas la keyword global para modificar una variable global, se convierte en una global constant, aunque sea semánticamente. Para eso, el nombre de la variable a menudo se codifica con todas en mayúsculas y si es más de una palabra, pues vemos que se separa con guión bajo. Entonces, si una variable global la usas para solamente leer, pues se puede decir que va a ser una constante, pero simplemente es algo semántico. Entonces con esto damos por terminado el script número 8. Saludos.